Bienvenidos a Desde la Redacción, el resumen semanal del deporte valenciano. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Hola Mati, ¿qué tal? Como siempre, reviviremos todo lo que nos ha dejado el deporte valenciano en el pasado fin de semana. Tendremos fútbol, tendremos baloncesto, motor y atletismo. Y como no, hablaremos del Valencia, del Villarreal y del Levante en baloncesto, del Valencia Basket y del Lucentum Alicante. Y hoy analizaremos la trágica jornada que nos ha dejado el Gran Premio de Malasia con la muerte del piloto italiano Marco Simoncelli. También reviviremos lo que fue el medio maratón de Valencia celebrado el pasado fin de semana y que tuvo mucho éxito de participación. Todo esto, Emilio, a continuación. Y arrancamos con fútbol, hablamos del histórico triunfo del Levante a domicilio en la casa del Villarreal. Fue por 0-3 gracias al doblete de Juanlu y otro gol de Koné que sentenciaron de esta forma el derbi valenciano. Pues sí, Mati, 102 años de historia tuvo que esperar el Levante para disfrutar el sabor del liderato en Primera División. El equipo de Juan Ignacio apunta en la lista a otra víctima de su formidable racha. Ya lo había hecho con el Real Madrid y el Málaga y ahora le llega el turno al Villarreal. Hablamos ahora del Valencia, reparto de puntos en Mestalla entre el equipo de Emery y el Athletic de Bilbao. Muniain y Soldado, los autores de los goles. Un Valencia, Emilio, que sigue cosechando dudas y que no levanta cabeza. De los últimos 7 encuentros que ha disputado el equipo de Emery, solo ha ganado un solo partido. Hablamos de baloncesto. El Valencia Basket logró un estupendo triunfo en Vitoria frente al Caja Laboral por 72-82, logrando así su primera victoria fuera de casa. Así es, Mati, y el mejor del partido otra vez fue Rafa Martínez, que anotó 21 puntos que sirvieron para darle el segundo triunfo en la Liga Endesa. Hablamos de otro equipo que también ganó valenciano, fue el Lucentum, que se impuso en casa ante el Blancos de Rueda por 91-64. A base de triples, el equipo alicantino superó a la visita en un encuentro que llevó a sacarle una diferencia, escucha bien, de hasta 39 puntos y al descanso ya iban 56-20. Paliza del Lucentum que sigue dando que hablar. Y ahora hablamos del Ciudad Ros Casares, porque el equipo valenciano superó al recién ascendido Zamora por 57-85 en un buen partido del Laia Palau. Un buen partido no, diría yo que un partidazo, Mati. La capitana aportó 12 puntos, cogió 7 rebotes y regaló 9 asistencias para encarrilar la victoria a domicilio. Hablamos ahora de motociclismo, Mati. El Gran Premio de Malasia nos ha dejado la peor noticia, una noticia que nunca querríamos que se produjera. Ha sido la fatal muerte del piloto italiano Marco Simoncelli. Pues sí, Emilio, el piloto italiano de tan solo 24 años sufrió un trágico accidente que le quitó la vida en Sepang, el circuito donde curiosamente se consagró campeón del mundo hace justamente 2 años. En lo que se refiere a la carrera en sí, Nico Terol tendrá que esperar al Gran Premio de Valencia para alzar el título luego de finalizar quinto en Malasia. El piloto valenciano puede consagrarse campeón en su tierra y ante su afición. Y si te parece, ahora hablamos de atletismo. El pasado domingo se celebró en Valencia el medio maratón y la verdad es que ya hay campeón. Se trata del keniano Nwangangi, con un nombre bastante difícil, la verdad, y bueno, con mucha participación, ¿no? Casi 10.000 personas participaron de esta 21ª edición de esta popular carrera que tenemos aquí en Valencia. ¿Recuerdas, Emilio, aquel corredor que estaba sobre las aguas corriendo? Hombre, que se lo recuerdo, Mati, para no recordarlo. Bueno, quédate tranquilo que te cuento. La Maratón Divina Pastora de Valencia revela el secreto del denominado corredor sobre las aguas porque está promocionando solamente una promoción de esta carrera popular que será el 27 de noviembre. Ah, que era una promoción. Yo pensaba que no. Vaya desilusión me he llevado. Bueno, Emi, quédate tranquilo. Secreto revelado. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Recuérdanos, Emilio, dónde pueden encontrar todas estas noticias. Pues sí, nuestros lectores pueden seguir todas estas noticias en nuestra página web, nuestrosport.com. Allí pueden informarse y actualizarse de lo que pasa en el deporte valenciano durante toda la semana. Nos reencontramos entonces dentro de 7 días desde aquí, desde la redacción de Nuestro Sport. Hasta luego.